Continuamos con todos ustedes en esta noche del Vértice, en esta noche de miércoles. Isabel Casalduero, la concejal de Fomento del Ayuntamiento de Lorca, la concejal del Partido Socialista, que ha sido protagonista en este primer bloque y en la que hemos puesto diferentes temas encima de la mesa, como esa renovación urbana de la ciudad de Lorca, casco histórico, y otros temas que vamos a llevar ahora aquí a la mesa debate, a la habitual mesa debate con tertulios, compañeros que están con nosotros aquí cada miércoles y que tratan pues también de dejar su opinión y de cuáles son sus ideas, propuestas para esa Lorca del futuro, esa Lorca mejor. Vamos a presentar a los contertulios que tenemos aquí en el plató de Comarcal Televisión. Un placer una noche más, el que nos acompañe Juan Francisco Soriano. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, pues encantado de estar aquí, como siempre, en esta casa. El placer es nuestro, Juan Francisco. Y también Julián Herencia, que nos acompaña una noche más, pues para hablar de todas estas cositas tan interesantes que les hemos resaltado. Julián, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches a todos y todas. Y todas, por supuesto que sí, porque una noche más, un miércoles más. Marisol Morente, ¿qué tal, amiga? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy a gusto aquí con vosotros. Y desde luego no me atreveré yo a hacer propuestas, ¿eh? Por propuestas yo lo que haré será sugerencias, porque no tengo datos para hacer propuestas, que eso se los dejo para los que tienen los estudios, para los que tienen pues los datos prospectivos. Yo lo único que puedo hacer son sugerencias de lo que hay hecho. Ideas, efectivamente. Eso bueno, sí. Encima de la mesa que vamos a debatir, sobre todo, pues cómo está esta Lorca del futuro, 10 años después de los terremotos del año 2011. El presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Fernando López Miras, que hace unos días estaba en la Ciudad del Sol pues para hablar de esas obras de regeneración de la avenida Santa Clara y también de esas obras de San Antonio, ese paso subterráneo que ya tiene fecha de apertura, el próximo 10 de noviembre es la fecha de apertura. Pero esas obras de regeneración urbana, esa Lorca del futuro, esta Lorca, el casco histórico, ese plan director que está en marcha, es uno de los asuntos que siempre tocamos aquí en el debate, porque es una cuestión importante para la ciudad de Lorca y de la que queremos conocer pues sobre todo las opiniones de nuestros contertulios. Juan Francisco Soriano, ¿qué te parece esta Lorca del futuro, sobre todo para una persona en la que está luchando tanto por el tema de la accesibilidad, de las personas con movilidad reducida? ¿Cómo estás viendo esa Lorca del futuro? ¿Esas obras se adaptan a lo que se esperaba de Lorca 10 años después? Pues yo es que yo con esto es que soy el cansino histórico. Para mí el problema de las obras no es la concreción de cada obra en sí, es esa Lorca del futuro, pero la Lorca del futuro ¿cuál es? ¿Qué Lorca? ¿Lorca para qué? ¿O para quién? Es lo que yo no sé. Me acuerdo el otro día de José Antonio Gallego diciendo el AVE para qué y para quién. Entonces, es que esta es la pregunta. Lorca del futuro, ¿pero qué Lorca? A mí no me han explicado todavía ni los que hay ahora ni los de antes. ¿Qué Lorca? Porque que arreglen una calle, pues hombre, uno confía en que la van a arreglar razonablemente bien, porque si no ya pa' y vámonos. Pero así como idea general, Lorca futuro, ¿cuál? Eso es lo que los políticos, porque los técnicos son los que ejecutan, pero los políticos son los que tienen ideas, los que llevan a un pueblo, lideran a un pueblo y dicen, ¿hacia dónde va Lorca? ¿Y a dónde va? Pues yo no lo he escuchado que nadie me lo diga. Bueno, sí, a Torre del Obispo, por ejemplo, se está yendo parte de Lorca. Entonces, si hablamos de Lorca futuro, pues yo no sé cuál es el futuro, no tengo ni idea, independientemente del hecho obvio de que nadie sabe a ciencia cierta el futuro. Pero sí que los gobernantes se supone que llegan al gobierno porque tienen una idea global de lo que quieren hacer y hacia dónde quieren ir. Mi sensación es que gobernantes de esos tiempo A que no conocen estas tierras, ni estas ni muchas otras. Los gobernantes están más a la inmediatez, al ciclo electoral, a que me ponga el dedazo del partido correspondiente, a que no me liquiden, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Lorca futuro, pues no tengo ni idea. Y si queréis lo dejo ahí para no entrar en... Y luego, si queréis, entramos en cosas más concretas, pero así como me lo has planteado de futuro de Lorca, pues yo el problema no es que ni veo ni una cosa, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Es ¿cuál? Que me lo digan. Porque los que gobiernan serán los que tendrán que decir, los que gobiernan y la oposición planteando su alternativa, tendrán que decir qué Lorca quieren. Pero no una Lorca de palabras vacías, de vamos a hacer una Lorca abierta, inclusiva, no sé qué. ¿Pero eso qué es? O sea, eso se traduce
¿Eso se traduce en qué? Porque es que el lenguaje politiqués moderno, que necesita un diccionario de traducción para la gente normal, sale la gente en la tele, lo dicen, vamos a hacer una ciudad moderna, inclusiva, abierta, no sé qué, dice. Y pues, un poquito de concreción. Julián Herencia, ¿estás en la línea de lo que dice Juan Francisco Soriano? Comentaba también José Antonio Gallego hace unos días el tema del AVE en Lorca, ¿para qué y para quién? Como que a lo mejor hay que dar algo más de añadido a la ciudad. Hombre, dicho de esa forma, parece que se le quita importancia a un elemento de locomoción tan importante como es el AVE. Si acompañamos, que además del AVE está el tren de cercanías, que es muy importante para nosotros, o el arco mediterráneo, pues entonces ya parece que empezamos a darle una visión a lo que estaba diciendo el compañero Juan Francisco, del futuro. Efectivamente, las obras que se están haciendo, como tú bien has dicho desde el principio, en la presentación, son obras planificadas desde hace ya 10 años, como otras tantas. Como hablamos de accesibilidad, debemos también tener en cuenta pues, que probablemente en el desarrollo de esas obras, que como bien dice Juan Francisco, pues hay que pensar también en las obras para qué tipo de futuro, de ciudad, ¿verdad? De ciudad, incluso no de ciudad, de municipio, de por dónde va a ir la economía, la industria, la vivienda, el turismo, cómo se va a desarrollar y entonces en función de eso establecer una serie de cánones. Pero estos son, tuvimos un terremoto y como tal se plantearon una serie de construcciones de mejora de las vías. Probablemente no se deberían haber llevado la secuencia que se ha llevado. Probablemente el paso del barrio de San Antonio, que tú comentabas que se va a abrir efectivamente al día 10, pues tal vez eso debería haber sido prioritario, igual que debería haber sido prioritario haber realizado todas las obras en la ronda, conectando, quitándole ya con eso mucho tráfico a la ciudad. Y después haber iniciado las obras de Jerónimo Santa Fe y demás. No ha sido así y tenemos lo que tenemos. Entonces, como tenemos lo que tenemos, pues ahora habrá que aceptarlo así porque no se inició antes y porque ahora pues no habrá más. Te centras en la mala planificación quizás de las obras, ¿no? Tal que vez. se deberían de haber Debería haberse reorganizado de otra forma. Tuvimos tiempo porque han sido 10 años y 10 años no pasan en un plis-plas, ¿verdad? Así pues que ahora pues tendremos que soportar, como tantas veces que se hacen obras, pues hay que soportar los inconvenientes de esas obras, pero con la seguridad de que Lorca va a quedar francamente bien. Va a quedar francamente bien una vez que se termine esa ronda, de tal manera que las personas que vienen desde Murcia hacia Águilas no van a tener ni siquiera que pasar por el centro de la ciudad, que va a ser una línea alternativa de circulación, es decir, va a quedar mucho mejor con el subterráneo que se ha hecho, el pase que se ha hecho en el barrio de San Antonio, pues igual se van a quitar muchos atascos que venían de una zona industrial y de la zona del hospital. Por tanto, ahora lo que toca es soportar la terminación de esas obras. Soportar la terminación de las obras y quizás una mejor planificación. Marisol Morente, ¿qué te parece esta reordenación urbana que está sufriendo la ciudad? O si por el contrario parece que lo que se está haciendo era, después de un terremoto, pues suplir las calles, arreglar las calles, acondicionarlas un poquito más, pero sin idea de una Lorca de futuro, como decía Juan Francisco. Bueno, yo es que me he quedado con la pregunta inicial que tú has hecho, general, que es muy amplia, que ¿cuál es la Lorca del futuro? La Lorca del futuro. Efectivamente, yo ahí, pues yo ya pienso que hay 3 factores muy importantes, también con carácter generalista, que si han de ser los poderes políticos los que decidan, pues tendría que verse en el aspecto económico, tendría que verse en el aspecto social y tendría que verse hasta en el clima. Pero ¿quiénes van a hacer la Lorca del futuro? Yo no tengo ninguna duda, los lorquinos, la iniciativa privada. Es mi forma, porque ¿qué le pedimos a los políticos? Que se doten de instrumentos
con un marco flexible, por ejemplo, un buen plan general de ordenación urbana. El otro día hablábamos de otras planificaciones que estuvimos definiendo cómo se estructuran, pero en realidad lo que necesita Lorca es una iniciativa privada que en el marco de esas normas la hagan florecer, porque la reconstrucción está claro que ha tenido un proceso que la ha culminado en nuevo, en belleza, pero hay que darle vida, hay que darle vida. Todo eso, en el aspecto social, Lorca necesita vida. Pero tampoco podemos definirla ahora al punto de entrar en detalles porque los cambios que está sufriendo nuestro país, incluso la aldea global, que es el mundial, son vertiginosos e imprevisibles. Porque yo recuerdo que hace ya del orden de los 15, 16 años o más, del orden de los 20 casi, se hizo un plan en mi dirección general de integración social de personas inmigrantes. Era una población mayoritaria ecuatoriana, sudamericana. Había una forma de integración que correspondían en sus actuaciones a ese tipo de perfil cultural. Sin embargo, ahora hay una población mayoritaria que es norteafricana y que es marroquí. Entonces, una cultura diferente, aconsejan que a la hora de determinar actuaciones den un giro, porque ahora, integrar, por supuesto, integrar siempre. Nosotros somos personas todos, o sea, es que ahora estamos hablando de medidas políticas que hagan posible una buena convivencia, pero personas todos iguales, todos. Es más, el otro día oyendo una conferencia sobre neurociencia dijeron, cuando vemos un cerebro ya hemos quitado el color, Toda la masa encefálica tiene el mismo color de todos. Entonces, en ese sentido, lo que hay es que propiciar que no se rompa la convivencia de los que están asentados durante mucho tiempo y tienen ya creada una identidad peculiar en esa zona. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué le pedimos a los políticos? Pues les pedimos eficacia, le pedimos eficiencia y que nos cobren pocos impuestos con el fin de que haya dinero en el bolsillo de los ciudadanos y puedan hacer sus iniciativas, que son quien realmente las tienen. O sea, que nadie se equivoque, que el político no está para decirle cómo tiene que hacer las cosas. No, 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 el político está para que las normas faciliten y se posibiliten que se hagan por parte de los lorquinos y de los que están asentados en esta localidad. Entonces, dicho en formas generales, yo habría terminado, salvo que ahora cuando entréis en más detalle pueda aportar nuevas cosas, pero así de forma tan generalista, nadie es capaz ahora mismo de hacer una Lorca del futuro, nadie, porque no sabemos lo que va a pasar pasado mañana, o acaso en La Palma alguien podía hacer una Palma del futuro con lo que tienen. Simplemente pueden tener pues, un bosquejo, un pensamiento, una dirección premeditada, pero hay que tener previstos varios. Es como la persona que cuando está en su vida realizándose, pues necesita varios caminos por si le falla alguno. Es que hay que tener segunda. Siempre decimos plan A, plan B, eso es un término político, ¿no? Pero sí que hay que tenerlo efectivamente, porque si no nos paramos. Pero tiene un fin, ¿no? Tiene un plan, como tú dices, tiene una finalidad, aunque sea afrontar varios caminos. Pero hay que tener plan B y plan C. A lo que se refería a lo mejor Juan Francisco Soriano es que ¿cuál es la Lorca del futuro? ¿Hacia dónde la queremos orientar? ¿Hacia qué sector? ¿Hacia seguir con el sector agrícola, seguir con el sector primario, cambiar hacia un sector...? En el apartado de la economía, que me parece sí, no, economía social y climático. Me parece una aportación fantástica. Sí, sí. En el aspecto social sería de otra manera y en el aspecto de medioambiental y climático sería de otra manera. ¿Hacia dónde debería de ir esa Lorca, Juan Francisco? Bueno, ¿Hacia dónde debería de ir esa Lorca? Fíjate, yo aquí vengo un poco a hacer análisis, yo no voy a dar la solución, porque además están los políticos cobrando muy buenos sueldos. Algunos que no se lo merecen, otros sí, pero algunos hay que decirlo, porque hay gente que fuera de la política no ha trabajado en su vida y que 3.000 euros juntos al mes uno encima del otro no lo han visto en su vida ni podrían soñar con ellos. Esto es un palico para alguno que luego se viene muy arriba. Hay otros que sí. Por ejemplo, el alcalde Diego José, un funcionario de carrera del Grupo A, una persona con mucha formación, tal, y que seguramente, aunque a alguno le pueda chocar, igual hasta en su función ganaría más que siendo alcalde. Hay de todo, o sea, hay de todo en la viña del Señor. Pero los que tienen que traernos la solución son los políticos, que para eso los hemos votado. O sea, yo estoy aquí para analizar lo que hacen.
Es verdad que sí, se me ocurre alguna cosa, pero cierto y verdad es que lo primero de todo, para que una ciudad funcione, es que la gente tenga ganas de vivir en ella. Y Lorca ahora mismo no tiene ganas de... Eso es un hecho evidente. Eso es un hecho evidente, porque lo sabemos todos. Y yo lo he dicho aquí ya hasta la saciedad. El otro día escuchábamos a mi tocayo Juan Francisco hablar de los mártires de la avenida. Aquí se dan... Yo es que siempre cuento lo mismo, pero es que esta es la realidad, porque para empezar a ver qué queremos hacer con nuestra ciudad habrá que saber cómo está. A mí hay gente que me dice que qué negativo soy, que hay que ser más positivo, que se hacen muchas exposiciones. Digo, vale, sí me parece muy bien que se hagan exposiciones. Los veo estupendas y hay que hacerlas. Pero con las exposiciones no se le da la vuelta a un pueblo que está desmoralizado. Y esto trasciende a la política. Si es que yo no entro... Julián, cuando yo he hablado del futuro, ha empezado a hablar de las obras, que si el PP no era... Pues claro que el PP se equivocó, además, si se lo dije yo estando en la... Se equivocó en la planificación de las obras. Bueno, pues a lo mejor fueron los marcianos, pero bueno, me da igual. Si yo no entro en eso, si a lo mejor tienes razón y todo, si no pasa nada. Pero si es que a mí eso me parece minucia, o sea... Eso vale, pues se tenía que haber hecho la ronda primero. Pues claro, por supuesto que se tenía que haber hecho la ronda primero. Pero aunque se hubiera hecho la ronda primero, la situación global que padece Lorca no la solucionaría que estuviera la ronda hecha. ¿Pasaríamos menos tiempo atascados? ¿Sería más agradable ir en el coche? Sí. Pero la situación actual de Lorca, de los vecinos de Lorca de toda la vida huyendo despavoridos del centro de Lorca, como todos sabemos... Eso trasciende al PP, al PSOE, al gobierno regional, al nacional y la madre que nos trajo. Y si queremos realmente que Lorca tenga un futuro para nuestros hijos, para los que tenemos un arraigo en Lorca y queremos a Lorca como nuestra, pues habrá que ver qué problemas tenemos y ponerle solución. Si estamos, quítate tú para ponerme yo voy a arreglarte ahora la plaza de toros que tú habías dejado mal, pues está muy bien para los que están metidos en la política. Pero a la realidad del pueblo de Lorca eso no soluciona nada, porque la situación sigue siendo la misma. Y sigue siendo la de unos datos del padrón, que he oído algo que no sé por qué han tardado 10 meses u 11 en salir, porque yo creo que hay gente que está asustada, porque la realidad social que se vive en Lorca es insostenible. Insostenible. Y nos podemos poner muy estupendos y decir, yo lo veo todo fantástico, viva Lorca que es mi pueblo y San Clemente es su patrón. Pues para ti la perra gorda, pero la situación de Lorca a nivel social es insostenible. Y aprovecho ya que en este marco de cómo está Lorca, no puedo reprimirme sin darle el palo a alguno que se lo merece. Y este palo va para algunos de los que he escuchado yo, con su oído, y que nos conocemos todos en el pueblo. Y lo voy a decir tal cual, porque yo, como sabéis, no tengo pelo en la lengua. Es decir, ¿cómo está Lorca? Está llena de extranjeros. Y esa misma persona ha comprado pisos en el centro para alquilar pisos pateras. Y hay así. Entonces a mí, que no me cuenten películas ni me vengan con rollos macabeos. Lorca o la arreglamos entre todos y los políticos le ponen solución a la deriva que lleva Lorca, o aquí podemos venir y estar debatiendo del sexo de los ángeles, que la situación de Lorca es la que es. Y por eso yo cuando hablo de futuro es qué futuro queremos para Lorca. Y yo no lo veo. Uno de los futuros puede ser el turístico, el comercial, el que vengan ciudadanos y que sea una Lorca atractiva, pero para eso hay que recuperar todo un casco histórico en el que ahora mismo se está trabajando en ese plan director, pero parece que no se le está viendo punta. A final de año tiene que salir ese plan director y vamos a ver cuáles son los acuerdos que se han tomado en esa mesa por parte, efectivamente, como dicen los compañeros, de los políticos. Otro de los temas, Plaza de Toros, pues se está ultimando la Plaza de Toros, que puede ser también un atractivo turístico, se quiere hacer como una instalación para albergar todo tipo de eventos. En general, las obras del tren, cuando el tren quede soterrado, se supone que ahí quedará liberado un espacio que también habrá que pensar en qué se puede hacer, aumentar lo que es el suelo industrial, el suelo de los polígonos industriales. Son propuestas a lo mejor que tienen que estar encima de la mesa, son propuestas que se tienen que analizar, pero nos estamos centrando mucho en verdad en la preocupación que puede dar esa alta tasa de inmigración y que al final supone más mano de obra y más sector primario. Vamos a ver.
Es que parece que cuando se habla de realidad social insostenible y a continuación se habla de inmigración, parece que la realidad social insostenible viene por la inmigración. Yo no comparto esa idea. Entiendo que haya quien pueda tenerla, pero no la comparto. Si los socialistas vivís de la utopía y no de la realidad. Para nada. Los socialistas viven en la de la realidad utopía que viven hoy. Y no de la realidad. Por ejemplo, claro. ahora mismo, yo no te he interrumpido, Juan Francisco. Bueno, ya, pero es que cuando se dicen esas cosas es que de yo soy, es que como yo soy socialista, yo soy buenísimo. Las has dicho tú. Yo quiero a todos. No, pues te las digo yo porque estoy cansado de esta plaga de discurso que no se lo cree nadie. Nadie. Y los que nos están viendo, que saben lo que están padeciendo, no se lo creen. Pues esos emigrantes son los que están trabajando en el campo para llenarnos la mesa todos los días. Y mi familia ha trabajado durante generaciones. Déjame hablar. No, es que ese discurso no te... porque no te interesa cuando hablo algo que no te interesa, entonces cortas. Es un discurso falsario, Julián. Oye, pero déjame que lo diga porque será el mío. Dilo, que sí, que porque sí. será el mío, no me interrumpas. Que sí, que sí. Yo no te interrumpí. Ánimo. Tú no me interrumpas. Venga, efectivamente, sí. Hombre, si no se te interrumpe, Julián, algunas veces no podemos hablar los demás. No, pero tú has estado hablando todo lo que has querido. Solo te lo he dicho que a veces si no se te interrumpe nos sueltas la homilía y no podemos hablar. Pero después ya de está. después de Venga, que sí. No, vamos a ver. Julián. Lo que hay es que acostumbrarse que efectivamente que la realidad social es diversa y tenemos de todas las personas. Durante toda la vida ha sido así. El mundo ha ido moviendo de un lado para otro. Los emigrantes, entre otras cosas, son, como digo, insisto, aquellos que vemos todos los días en los tajos del campo y que son los que nos proporcionan los alimentos. Para que no sea que lo diga yo, pues se puede escuchar fácilmente el discurso de Biden, el primer discurso de Biden en el Congreso. Hablaba de algo así. Pero es más, las pensiones que tú, Marisol, o yo cobramos, también se cobran por ahí, por las cotizaciones de los emigrantes en buena medida, ¿vale? Así es que vamos a tratarlos, como bien ha hecho antes Marisol, con todo el respeto del mundo, porque son personas que yo no le falta el respeto a los inmigrantes. Que es que tú deslizas, no dejas de deslizar ideas. La realidad social es que es insostenible. ¿En qué es insostenible? ¿En qué es insostenible? Pues hombre, pues que de repente Lorca pase del 0 a más del 20% de la población inmigrante, con una realidad en la que los autóctonos se van y se llena el centro de pisos pateras, si a ti te parece que eso es una realidad bonita... ¿De quién son esos pisos pateras? ¿De quiénes son? Bueno, pues de sus dueños, si yo los estoy criticando. Pero sus dueños, y el ayuntamiento, ¿por qué no manda la inspección? Sí. Que lo sabemos toda Lorca. Vamos a ver, la inspección... Toda Lorca, la inspección. Urbanismo trabajan menos que el sastre de Tanzán. Hay 40 tíos allí colocados ganando sueldazos y no hacen ni el huevo. Porque está todo lleno de pisos en urbanismo, pateras. por ejemplo, en urbanismo han cancelado las obras de cebaderos que se estaban utilizando, se estaban construyendo para hacer viviendas. Hombre, coño, lo que tú has dicho. Hombre, lo que tú acabas de decir. Solo faltaba. Hombre, ya. Solo faltaba, pero solo lo que tú acabas de decir, que no se hace. Pues sí claro, se hace. Pues ya está. Sí. Pues, claro. Si es que no, el problema, Julián, yo termino. El problema, Julián, es que tú siempre deslizas que cuando yo hablo de un problema, lo que estoy diciendo es que el hecho de ser inmigrante es un problema. Yo no tengo nada en contra de una persona de la raza que sea o venga de lo que venga. Pero te molesta el porcentaje que hay. El 20% te molesta. A mí lo que me molesta es que ese porcentaje tiene unas consecuencias. Y es un porcentaje que se ha permitido por unos políticos que han dado lugar que, como bien a que Lorca decía sea Marisol, lo que hace falta es integrarles, no anularles. No, yo no tengo que integrar a nadie. Sí. Yo no vengo en plan hermanita de la caridad a integrar a nadie. Pero si es que yo no estoy hablando de eso. La sociedad, Julián, lo que tú no eres capaz de aceptar es que la situación de Lorca es muy complicada porque la situación demográfica está absolutamente desbordada. Y eso es un problema. Está desbordada como consecuencia de una inmigración desbordada. Ese es el hecho. Yo no estoy diciendo que esas personas sean buenas, ni malas, ni mejores, ni peores. Te estoy diciendo que una cosa que toda Lorca sabemos es que Lorca está desbordada.
Y si frente a eso lo único que deslizamos es que el que lo denuncia es que no le gustan los inmigrantes o está en el racismo, está en no sé qué, lejos de encontrar soluciones, lo que haremos es perder el tiempo y estar en el politiqueo este que no soluciona nada. La principal fuente de ingresos, la principal fuente económica en Lorca es la agricultura y la ganadería. Es un apunte muy claro, perdón, Julián, también es un apunte ¿Qué ocurriría con la agricultura y la ganadería si le eliminamos la inmigración o se le dan palos a la inmigración? Pero a eso es a la Lorca del futuro, Julián, también que estamos, porque al final estamos enlazando un tema con el otro. Los datos a los que se refería Juan Francisco Soriano son unos datos que han salido hace unos días. Más de la mitad, ¿no? 22.000 extranjeros viven en Lorca. Estamos hablando de un 20% aproximadamente si tomamos como referencia los 100.000 habitantes que tiene el término municipal. Estamos hablando de aproximadamente un 20%. ¿Se puede sobrellevar esa población inmigrante en Lorca? ¿Es la Lorca del futuro que queremos? No estoy diciendo ni son buenos ni si son malos, estoy diciendo que al fin y al cabo la Lorca del futuro, entonces nos estamos centrando de nuevo en el sector primario, nos estamos centrando precisamente en la agricultura, que es lo que está sosteniendo ahora mismo la ciudad. Marisol, ¿querías apuntar hacia dónde queremos esa Lorca? ¿Estos 22.000 extranjeros son mantenibles? ¿Veis cómo venimos a caer en los tres apartados que he hecho al inicio? Ahora mismo estamos atascados, porque, vamos a ver, aquí sentada hay una persona inmigrante en Lorca. Yo soy inmigrante porque nací en Antequera de Málaga. Pero no soy inmigrante económica, soy inmigrante cultural, porque mi padre fue destinado a este pueblo, un pueblo de acogimiento, de tal, y tenía una cultura similar a la que los habitantes de Lorca tenían. Por tanto, nuestra integración fue desde el inicio. Estamos hablando de inmigrantes económicos y de la medida de tolerabilidad que permite una convivencia sin que se pierda la identidad de la población autóctona. Hablemos con propiedad. Entonces, no estamos hablando de buenismo, porque bueno, somos todos. Buenos y malos ahí. Compasión tenemos todos. Claro. Eso es otra historia. Estamos hablando de humanismo y estamos hablando de que nosotros no queremos perder nuestra identidad y nuestra cultura. Y tenemos que ir para eso a cosas puntuales, como por ejemplo, lo que no puede ser es que el sábado por la mañana, no había nadie en la plaza del Teatro Guerra, nadie. Mi marido y unos amigos y nosotros comiendo en un restaurante de la Plaza Cádiz. Nadie. ¿Cómo puede ser que una ciudad de 85.000 habitantes, pero de momento hubo gente, y era un grupo enorme de personas que venían de trabajar del campo, con el atuendo propio de estar en la tierra, trabajando, que a mí se me puso la comida aquí atragantada, y dije, madre mía, qué incómoda me siento, porque todos viven ahí donde decía Juan Francisco, en el centro que queremos hacer que lo visiten todas las personas que vienen buscando la cultura de Lorca, porque si quisieran la cultura de Marruecos, se habrían ido a Tánger. No, el problema está en que estoy tratando de que entendamos que la medida es lo que funciona. Entonces, no demasiado extranjeros, pero hacen falta. ¿Por qué? Primero, porque nos enriquecemos y porque nuestras familias cada día son más pequeñas. Nuestras mujeres no quieren alumbrar, prefieren el trabajo, lo van postergando y entonces o perdemos población, que es la riqueza de los pueblos, o aceptamos inmigración. Pero tiene que ser con esos planes elaborados a priori, que no den lugar a esto que está pasando, que es que todo el centro está ocupado por una cultura diferente a la nuestra. Sí, y entonces, ¿qué hacen los autóctonos? Se van a la costa, se van al campo, y entonces no tenemos ese espacio para convivir. Los autóctonos. No, es así. Yo es que lo planteo de otra forma distinta. Si lo puedes plantear como quieras, pues si estamos aquí para plantearlo como lo veo. Esto es la visión que yo tengo, yo no hablo es cátedra, por Dios. No, ni es yo fruto tampoco. De la observación. Estaré equivocado seguro, pero déjame que me exprese yo también en este tema. Ahora, como personas todos iguales, por Dios. En primer lugar,
no viven aquí en el centro. Vete Entonces, ¿dónde iban allí? ¿Dónde iban a mediodía más de 20 personas? A mí me da igual dónde vivan. Pues pasando... pero si venían a sus casas, venían a sus casas. En mi portal viven varios y son personas educadas, magníficas y magníficos vecinos. Pues claro. ¿A mí qué más me da? Me parece maravilloso. Lo que me parece mal es que si no le... ¿Te parece bien entonces que tú tengas que adaptarte a tu cultura? No, ¿A la cultura de ellos? No, ahí iba, ahí iba. Es que esa cultura es diferente, hablan con otro tono de voz, hablan... Sí, hay otra cultura, hay un ramadán... Con el tono de voz tenemos que tener cuidado, ¿eh? Hay otra religión... Que cuando salimos fuera se nos oye mucho, porque aquí estamos acostumbrados a pero no te centres en eso, que es una de las cosas más que he planteado. Mira, yo lo que sí haría, en primer lugar, es integrarlos, pero de verdad. ¿Y dónde empieza la integración? Es que igual no quieren integrarse, son inmigrantes económicos que han venido aquí a ganar porque en sus países no podían comer y además le están mandando dinero a sus familias para que coman. Y por eso lo que muy loable, pero yo estoy hablando de integración cultural. Pero lo que... Y social, no económica. ¿Pero qué hacemos? ¿Le hacemos un gueto para que vivan en un sitio alejado de nuestras costumbres? No. A mí eso no me parece bien. No. A mí me parece mejor dotar, por ejemplo, en educación... Pero si eso está todo estudiado. No, ¿qué va a estar estudiado? Sí, que está hasta hace estudiado. poco vamos a dejar. Yo te podría traer el plan para que eso no ocurra y además en muchos países, en otros países. Mira, hasta hace 2 días que se ha aprobado otra ley de educación, teníamos la ley BER. Con la ley BER lo que se hacía era primar aquellos centros que obtenían mejores resultados. ¿Qué pasa con aquellos que tienen una economía, que son vulnerables económicamente y demás? Pues que... Precario, sí, pues que ni los padres les pueden dedicar atención, nuestros hijos los mandamos después a clases de todo. Pero no entiendo dónde quieres llegar. Bien, quiero decir que esos colegios, por ejemplo, los que están en alguno del barrio o de San Diego o de tal, pues sus alumnos tienen la posibilidad de prosperar en peores condiciones que los que están en el centro. Es razonable y normal por sus condiciones socioeconómicas. Yo lo que haría sería darles más en educación. Por ejemplo, los 1.500 profesores que han quitado ahora de refuerzo, yo se los daría. Favorecería el desdoblamiento de clases. Chicos con un nivel, chicos que necesitan un apoyo para llegar a ese nivel, pero resulta que en esta comunidad, no solamente en Lorca... Perdona un momentito, es que me estás descuadrando porque estás hablando... No queremos cambiar la sociedad. Estamos hablando de un diagnóstico y me estás dando la solución. Entonces, si estamos hablando de diagnóstico, pues luego hablamos, si quieres, de soluciones, de cómo lo ves tú, de cómo se puede solucionar. Es que tengo ahora mismo una melee que no me aclaro. Yo veo que hay un... Si hay alguien que quiere saber y aprender en este país por la posibilidad que tiene de educarse, son las personas inmigrantes económicas, porque se esfuerzan muchísimo por tener algo en la vida, que saben qué es lo que los va a alejar de la pobreza. Que claro final, que sí, mucho. Lo que nos molesta, y yo los conozco así. No son los emigrantes, no. Lo que nos molesta es su pobreza. Porque a los emigrantes con dinero no nos molesta que vivan en donde vivimos nosotros, en el centro, ¿verdad? No. A eso no, eso no hay problema. Los que nos molestan son los otros, los que nos ponen la comidita todos los días encima de la mesa. También y eso hay que integrarlos. Centraría no en problema de inmigrantes en sí, no en problema de que sean más ricos o sean menos pobres, yo centraría sobre todo el debate en el tema de si la población inmigrante que tenemos en Lorca, los 22.000 extranjeros que están viviendo en Lorca, ese es el futuro de la ciudad, es decir, dedicarse al sector primario, que prácticamente es donde trabajan, o tenemos que buscar otras vías para que esa nueva Lorca y para que la ciudad de Lorca también vaya creciendo en otros sectores y haya también otra diversidad y sobre todo haya una riqueza que a simple vista parece que se está perdiendo en la ciudad de Lorca. Porque Lorca, el único municipio de la región de Murcia que tiene consideración por su barroco cultural, está perdiendo su cultura. Y se está mezclando, se está perdiendo, se está yendo a otros sitios. Julián considera que los 22.000 extranjeros que hay ahora mismo en Lorca son asumibles para la ciudad de Lorca. Por supuesto. E incluso a lo mejor por el tema de tan asumibles si están trabajando. Pero si es que se lo necesitamos. Hombre, claro, si trabajan ellos se pagan pero lo que tenemos que hacer, no nos cuestan dinero, al revés. Ellos meten dinero, estamos hablando de integración cultural y social. Lo que tenemos que hacer es que eso no es una cuestión de un día para otro, es integrar a todas esas personas, a los que van naciendo aquí, que ya son españoles,
que ya son españoles, es introducirlos en nuestras costumbres, en la educación, en la formación, para que sean uno más. Pero vamos a ver, si hablamos de la población marroquí, uno más. No tenemos que integrarlos, te voy a decir por qué, porque durante 20 siglos, tú lo sabes, ellos han sido España, ellos han estado aquí 20 siglos. 20 siglos no, yo pero desde que estudiaba y subía a la Alhambra me decían, si esto es nuestro, ¿qué dices? Si vendremos a por esto. Y ahora están pues teniendo los hijos aquí, pues, antes vinieron los godos y no nos extrañó. No pasa nada. No tenemos que integrarlo. Situación de Lorca del futuro. ¿Cómo está la reconstrucción de la ciudad de Lorca? Pues esas obras que se están realizando de regeneración urbana y hacia cuál es la Lorca del futuro. Si queremos esta Lorca que siga trabajando el sector primario y que se siga cimentando en este buen sector, o hay otras alternativas que se pueden desarrollar. Juan Francisco, para cerrar, te veo anotando ahí muchas cosas. Quiero también tomar... No quiero volver a la polémica no, mucho, por cerrar, pues, si quieres algo que lo apuntar. Que está claro es que para vender un modelo de ciudad, esa ciudad tiene que tener identidad. Si no tiene identidad, pues difícilmente esa ciudad va a ser un modelo. Y yo no haría nada, a mí el lenguaje paternalista no me gusta, yo lo que haría es integrarlo. Yo no tengo que integrar a nadie, pero sí tengo que matizar una cosa, eso sí. Yo mi pan me lo pago yo, que trabajo, y he trabajado. Y mi familia durante generaciones han trabajado en el campo de sol a sol. No vaya a parecer aquí que es que ahora algunos vivimos aquí a costa de que otros hayan venido. Otros vienen a ganarse el pan y me parece muy bien. Pero a mí cuando se deslizan esas ideas de que es que gracias a... No. A mí no me paga nadie la cesta de la compra, me la pago yo con mi dinero. Vamos a ver si somos un poquito serios con el lenguaje y con las cosas. A partir de ahí... Si somos incapaces, los lorquinos, de trascender a las ideas preconcebidas, de las ideologías de los partidos y tal, estaremos dando vueltas y no conseguiremos nada. Y no quiero entrar en más... Bien. Hace falta ideas más que ideología. Eso ideas que tienen que poner encima de la mesa y sobre todo estaremos pendientes de ese plan director para la recuperación del casco histórico y para una de las fuentes de financiación y sobre todo del turismo de la ciudad de Lorca, que tiene que ser el casco histórico. Han salido los datos del paro. Baja el paro en Lorca un 2,8%. ¿Qué te parece, Julián? Uy, me parece estupendo y me parece más todavía que el empleo se haya mejorado en 160.000 trabajadores en octubre. Es la primera. Con los presupuestos nacionales de Rajoy y claro. Tenemos presupuestos, tenemos ya presupuestos de Pedro Sánchez. No falta ya nada más que eso, sí, no. Claro, ¿dónde está el presupuesto de Pedro Sánchez? Pues si un no lo ha aprobado todavía. Que termine Julián dando del paro. Claro, ahora resulta que lleva 2 años gobernando, pero... Con los presupuestos que dejó hechos Rajoy. ¿Ya no sabes que se aprobaron presupuestos? No. ¿Y que se van a aprobar los siguientes? Sí, esto seguro. ¿También? Hombre, y lo anterior, esto seguro. Estos que se van... Marisol, que llevas unos presupuestos atrasados. Claro, no. Que ya estaban... Bien, vamos a ver. 160.000 nuevos trabajadores. Gracias a la reforma de Rajoy. No, gracias al efecto que hay en el gobierno que laboral que le pidió gobernando. Europa a Rajoy. Bien. Es la primera vez en 46 años que esto ocurre en octubre. ¿Ocurre solamente ahora? Pues no. Ya fíjate, veremos, Julián, con el salario, ya veremos eso, la bolita no la tengo. La bolita no la tengo, pero sí sé que desde abril para acá todos los meses son extraordinarios, porque todos los meses se está generando empleo. Hombre, ya quiero recordar a un famoso actualmente, que es David Carr, que es el Nobel de Economía, que resulta que ha demostrado que ni porque por la inmigración ni por la subida de salarios, que algunos, cuando se empezó a subir el salario mínimo interprofesional, lo ha hecho el gobierno actual, ¿verdad? Decían que iba a caer el empleo. Con un decreto, pero no con el presupuesto, que iba a caer, un decreto ley. Decían que iba a caer el empleo. Pues no, y lo dice hasta un Nobel. Y no es que lo haya dicho un Nobel, el Nobel se podía haber venido a España y haberse dado cuenta cómo se hace. Y hay una cosa que no debemos perder de vista, y es que los beneficios del estado de economía social que tenemos actualmente, no debemos perderlo nunca. Y no debemos perderlo nunca por interés propio,
por interés propio, para que no caiga la democracia y para que no caiga el capitalismo. Mucho cuidado. No lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. Lo decía Keynes. Keynes. Bueno, en inglés, yo es que soy de Keynes. Ya, Keynes. Bueno, ya, pero ¿Vale? yo leo Keynes porque estoy aquí... Pero en fin, para que nos entendamos, Keynes, sí, pero en fin, Keynes resulta que decía estas cuestiones en el siglo pasado. Y lo dice también otro más actual. Yo no soy de Keynes, más actual. Soy de Laffer. Pues te aconsejo que... Porque es la curva Laffer la que hace crecer la economía, no la keynesiana. Lo dice Paul Krugman también. No, lo digo porque está hecha la comprobación. Lo dice Paul Krugman. Y yo de Juan Ayala. Ginés. Premio Nobel también, Juan Francisco y yo nos Premio hemos quedado Nobel. ya un poco aquí fuera. Premio Nobel. A ver, que estamos con el paro en Lorca, pues yo me alegro que haya bajado. Premio Nobel en Economía, y te aconsejo que leáis su libro contra los zombies. Yo sí, seguro contra los zombies. Seguro que os gustará. Seguro que os gustará. Me alegro de que haya bajado el paro en Lorca. Me alegro. Pero yo soy hijo de Ginés, no conozco tantos nombres de economía, que vengan los economistas, que me alegro que baje el paro en Lorca y a ver si sigue. Dale, venga, ánimo. Paul Krugman es americano, Keynes era inglés. Pero ese como yo soy de Tiata, Julián, coño, vamos a la gente pues está loca. Claro. Lo que quiero decir es que vienen del capitalismo. Yo digo keynesiano, pues ya, que vienen del capitalismo. Claro, bendito sea el Señor, ¿vale? No van a venir un economista del comunismo porque no puede venir. Sí, pero que ahora mismo, como estamos hablando del empleo, sería bueno hablar también de la reforma. La reforma laboral. Vamos, Juan Francisco, ¿qué te parece la reforma? Vamos por esta parte de la mesa. Pues a mí me parece. Reforma laboral. Julián, para que parezca que bajamos la tensión de antes cuando le interrumpí y tal, que es verdad, yo siempre soy muy vehemente y tal, pero es que a veces, Julián, si no te interrumpo, nos cuentas hasta los visigodos. Es que empiezas aquí a decir nombres, empiezas a decir nombres. Los visigodos los usas tú, ¿eh? No acabas nunca. Luego nos quedamos sin tiempo. El caso es que estamos en la reforma laboral. Reforma laboral y baja del descenso del paro en Lorca. Vamos a ver, si el descenso del paro en Lorca, bien, eso a día de hoy tal. Ahora, yo respecto al tema del empleo, de momento me alegro de que el empleo esté mejorando, pero también hay que decir que venimos de una situación, digamos, excepcional con el tema COVID. Ahora hay un rebote, pero vamos a ver qué pasa cuando la cosa se estabilice. Y ahí es donde yo quiero ver si efectivamente, por supuesto que ahora está bien que se recupere el trabajo, o sea, ya lo he dicho, si es que, vamos a ver, si hay menos parado en Lorca, yo me alegro, si es que eso es de cajón. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el futuro? De momento lo de la reforma laboral, el gobierno está ahí con las dos caras del gobierno, a ver por dónde salen. Y lo que les dice Europa es que la reforma laboral que le gusta a la Unión Europea, va más en la línea de lo que ya tenemos del gobierno anterior. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Yo no lo sé, pero yo tengo claro que el tema del empleo depende mucho de la economía y la economía ahora mismo está rebotando y está subiendo. Pero también hay otras nubes negras como la inflación y otras cuestiones como el tema energético y el desabastecimiento que son para preocuparse y que habrá que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo unas políticas que sean las acertadas o no. Y yo, por la historia que tiene detrás suyo el Partido Socialista en lo que es la materia de empleo, el historial, pues tampoco me anima a ser excesivamente optimista, y si se dedican a hacer políticas excesivamente intervencionistas y que le ponen trabas al libre mercado, creo, y esta es mi opinión evidentemente, que puede ser perfectamente discutible, que podríamos encontrarnos que esta situación que ahora parece tan buena, a lo mejor a corto o medio plazo no lo sea tanto. Vamos a ver por dónde van, y la reforma laboral lo que tiene que ser es una herramienta realista, no una herramienta ideológica, y ahí es donde está el peligro.
El Gobierno pacta derogar la reforma laboral para contentar a Yolanda Díaz. Parece ser ese es uno de los titulares que está circulando esta mañana por los medios de comunicación a nivel nacional. Una negociación en la que se marca sobre todo el objetivo de luchar contra la precariedad y la contratación temporal. Hablando de contratación temporal, en octubre, en datos de Lorca, de los 6.694 contratos que se han firmado, 5.889 son temporales y solo 805 indefinidos. Marisol. Por tanto, yo me alegro de que haya un descenso en el paro, lógicamente, pero ni lleva la velocidad apropiada, ni está afectando a los jóvenes como debería de afectarles. En realidad, es un pequeñísimo avance que no se corresponde con lo que podría ser. Pero, en realidad, lo que acabas de plantear a continuación de la necesidad de la reforma laboral, y digo necesidad porque un acuerdo que para que pueda estar Sánchez gobernando se comprometió, que era derogar la reforma electoral y a Podemos, pero no es solamente Podemos, no olvidemos que está también la de ¿qué? Perdón. Electoral no, la de empleo. La laboral. Pero sí, laboral. Por cuestión, sí, perdón, a lo mejor ha sido un lapsus, yo creo que se ha entendido. El caso es que gracias a tu observación pues acabo de perder el hilo. Yo te lo agradezco muchísimo porque voy a terminar. Estaba hablando sobre el tema de los objetivos, contra la precariedad y contra la contratación temporal. Sí. Entonces, lo que no puede ser es que la viceministra económica Nadia Calviño vaya a Europa y diga lo que va a hacer porque hay que hacer una reforma laboral, pero esa reforma la que pide Europa más en el sentido de lo que hizo Rajoy, y no la que dice la representante de Podemos, de Unidas Podemos, que la reforma que pide es el contrario a lo que dice Europa. Por tanto, a ver cómo van a ventilar eso, diciendo y haciendo una cosa aquí, porque hay pendientes 140.000 millones de euros. Ojo, que hasta el 2026 irán derramándose casi todos son de transferencia para no devolver, y los otros serán de préstamo, lo que resta. Entonces, eso le ha costado el convocar elecciones al presidente de Portugal, ojo, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo en la política económica laboral que pide Europa con ese dinero, que es dinero empleado en incentivar la inversión que cree empleo. Y no otra cosa. Por tanto, mientras este gobierno esté derramando, ¿de dónde lo va a sacar? Pero si la inflación va subiendo desaforadamente, ¿de dónde lo va a sacar? Pues el único camino que tiene es subir los impuestos. Y eso es ahogar nuevamente la economía. Si esto es como la pescadilla que se muerde la cola, está todo comprobado. Entonces, yo veo que esto lleva un mal fin. A lo mejor van a aprobarlo, va a poder seguir gobernando, pero todos los sindicatos no se van a rebelar, lógicamente. Otegi tampoco, creo. El País Vasco, pues tampoco. Tampoco. En fin, es lo que vamos a tener. Eso se va a aprobar, pero eso es absolutamente inaplicable porque Europa no va a querer, y además Europa no va a transferir dinero para gastar en asesores, en ministerios y en gastos que no hacen falta, son de pura administración. Se ha producido, de hecho, una cumbre entre el Partido Socialista y también Podemos, pues para limar las perezas sobre este tema de la derogación de la ley laboral. Para cerrar... Vamos a ver, primero, obras son amores y no buenas razones. Pues 160.000 este mes. Cada mes atrás, y no lo voy a referir todos, desde abril, todos han marcado diferencias. No, porque es que resulta que no vale lo... Pero eso no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. ¿Cómo que no? No. El plan económico, como se está poniendo aquí encima de la mesa, pues supongo que... Estamos hablando de la reforma laboral, Julián. Pero tú has hablado del plan económico. Termino, Julián. Que contesta el plan económico. Y el plan económico presentado por Pedro Sánchez en Bruselas, pues resulta que ha recibido el aplauso de una tal Laura von der Leyen. Ah, claro. La presidenta... Yo lo que quiero es que diga lo mismo aquí, pero vamos, y que se lo diga. Sí, ha venido aquí a decirlo. Ha venido aquí a decirlo. Pues, Laura von der Leyen. Pero escúchame, ha venido... Vamos a ver, un momentico. Si que me desborda. No terminamos, nos queda muy poco tiempo, Julián. No, pues por eso. El plan presentado por el gobierno actual... Se llama Úrsula, es para que no... Úrsula. Que yo me salgo un nombre también. Úrsula, lleva razón. Venga. Úrsula von der Leyen. Sí. El plan ha recibido sobresaliente en todo. 10 en todo, y en uno 9. En todo.
en todo. Eso que no le gusta es decir que no le gusta a la Unión Europea. Y es que a la Unión Europea no le puede gustar que tuviéramos una precarización, nos ha llamado la atención ya varias veces, que tuviéramos una precarización del 90%, con la ley del anterior presidente. Pues a lo mejor habría que hacer una pequeña reforma, 90%, pero en el sentido de 90%, apretarla, no. de los cuales el 25% son contratos de menos de 7 días. Es una vergüenza. Madre mía, es una vergüenza. 5 millones de empleos que se, crearon. ¿Cuándo va a crear este gobierno? ¿Cómo que se crearon? 5 millones. El 29% de caída. Paro técnico había cuando José María Aznar gobernaba, Julián. 29%, paro técnico. 29% cayó cuando llegó Rajoy. Pero que todos leemos 29%. también, ojo. Bueno, ¿vale? pues ya está, los televidentes que lean. Se le quitaron los derechos hasta los trabajadores, hasta de poder perder el trabajo por estar enfermo. O sea, tú te quedabas enfermo y te podían echar a la calle. No había... ¿Cómo que madre mía? Que es una ley de las que se han eliminado ahora. Pero es que no lo sabes, Marisol. Pero es que no lo sabes, de verdad. Lo que no sé es lo que estás diciendo, es que no ¿dónde lo has leído? Porque pues deberías enterarte, saca porque de es una de las leyes que se han eliminado, Así es que... no sé, hay pacto, pero parece que las directrices o los puntos... Que va a bajar. Claro, pues ¿no? esto le va a gustar muchísimo a los sindicatos. Hombre, yo lo sé, pero España mira, no, esa es una de España las se hunde. condiciones. Tienen que aprobarlo los sindicatos. Que participen también los sindicatos, lo cual me parece muy bien. Claro. Por eso también parece un pacto, se ha pactado de lo pactado. La negociación colectiva, que se perdió la negociación colectiva. La negociación colectiva. ¿Qué derechos tenían entonces un trabajador? Ninguno. Ninguno. En España vivíamos en Burundi pues hace más o menos. años. Con Rajoy. Que sí. Con Rajoy, mira. Bueno, pues yo por acabar y aclarar eso, un poco, Julián. lo que puedes hacer es poner, decir cuáles son las cosas en que no coinciden. No me hagas el chiste. Dímelo. No, digo ¿Teníamos negociación colectiva? No. ¿Había precarización? El 90%. ¿Se podía despedir una persona enferma? Sí. Pero bueno, ¿se podía despedir una persona en lugar de pagarle 45 días por año? O sea, que el socialismo se ha hecho por ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Pero cómo que no tiene nada que ver? Esos son los derechos que los trabajadores tienen que volver a negociar. No creía yo que sobre la reforma laboral, bueno, yo creo que hay matices en todo, habrá cosas que dice Julián mejorables y tal, pero hombre, que no había ningún derecho de los trabajadores en España con Rajoy, eso me parece una figura aberración, efectivamente total. Muy exagerada, ¿no? Y respecto a la reforma laboral, yo solo digo lo siguiente. Se despidieron a los trabajadores para después contratarlos a mitad de precio. Sigue vigente la reforma laboral de Mariano Rajoy. Tú estás presumiendo de los datos de mejora del paro, y la realidad es que de momento esa mejora del paro, que tú presumes de esos datos, es con la reforma laboral de Mariano Rajoy. Pero eso es que ha dicho toda la prensa, es que lo dice toda la prensa. Pues mira, entre otras cosas, entre otras, se han llevado a 12 acuerdos en trabajo. 12, que no se había hecho nunca. Por cierto, que me alegro mucho, pero pues yo no lo que parece, digo es pues, de no la lo reforma parece, laboral, no la realidad parece, es no, que tú no presumes de los datos del paro, presumo de que pero esos datos son estando vigente dialogante, la reforma laboral dialogante anterior. Significa 12 acuerdos. Por cierto, el Partido Popular le llamó la atención a los empresarios diciendo ya nos veremos porque no le pareció bien los acuerdos que estaban recibiendo. Hablaremos de reforma laboral y hablaremos de muchas más cosas, pero sobre todo de uno en uno, que seguro que en casa si se habla de uno en uno se aclaran y se entienden mucho más. Julián Guerencia, amigo, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a Marisol movida, y a Juan Francisco. Siempre en la tertulia. Juan Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Interesante y movida, claro, movida. Creo que sí, esto es la salsa. Esta es la salsa que tiene la tertulia del Vértice. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros, amiga. A vosotros, gracias. A todos ustedes, el próximo miércoles, pues una tertulia más Vértice, más Comarcal Televisión. Que pasen una feliz noche.